bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del Colegio de Psicoanalistas. Hoy recibimos a Carlos Busetti, ahora lo voy a presentar, pero antes, de nuevo insisto con esta recomendación de mantener micrófonos y videos apagados, así podemos escuchar lo que Carlos tiene para contarnos. Luego, cuando termine su exposición, aquellos que quieran intervenir levantan la mano, que tiene el sistema de levantar la mano, y ahí habilita su audio para poder conversar con Carlos. Bueno, la presentación de Carlos de hoy lleva el título COVID-19, un maestro loco. Carlos es miembro y expresidente del Colegio de Psicoanalistas, codirigió durante muchos años reuniones de la biblioteca, una red de investigación en psicoanálisis, y su último libro publicado se llama Psicoanálisis en Movimiento, Fragmentos e Iluminaciones. Le pasamos la palabra a Carlos y que tengamos un lindo encuentro. Hasta luego. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero hacer unos agradecimientos. En primer término, quiero agradecer al grupo de trabajo de la comisión directiva del colegio que está haciendo posible estos encuentros, y a todos los socios del colegio que, con un esfuerzo particular, estamos haciendo posible la continuidad del trabajo a pesar de las circunstancias tan adversas que atravesamos. Quiero agradecer también en particular a través de lo que hoy les voy a contar, que está publicado en un libro que, si es posible, María, mostrar la imagen del libro, un libro digital. Se lo vamos a hacer llegar a todos los inscritos en la reunión de hoy. ¿Pantalla? Bueno, este es el libro donde somos varios los que escribimos, y está encabezado por la conferencia que dio Franco Berardi en este mismo espacio. Bueno, también quiero agradecerles desde ya está, esto podemos sacarlo, quiero agradecerles desde ya a todos los que se han inscrito y han querido participar de la reunión de hoy. El título del trabajo es una cosa particular, porque COVID-19 es el nombre de la enfermedad, ¿no? Coronavirus Disease en inglés, del año 19, que es cuando apareció por primera vez. Pero en el texto está utilizado de una manera un poco laxa. No se trata de, allí no distingo en ningún momento el virus que se llama, como ustedes saben, SARS-CoV-2, sino que lo utilizo como un nombre genérico para todo lo que nos está pasando, tanto la enfermedad como la presencia del virus, como la reclusión en la que estamos. En fin, he querido utilizarlo como uno de esos significantes comodín, digamos, ¿no? Sobre todo porque me ha pasado algo, ¿no? Pensé, pongo coronavirus, pero coronavirus me resultó un significante realmente que funcionó como los virus troyanos de computadora, o los que se llaman gusanos, porque se me metió en la cabeza los primeros días de una manera tal que no me dejaba conciliar el sueño. Todo el tiempo me rebotaba coronavirus, 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 que creo que no debe ser ninguna originalidad, a muchos de nosotros nos debe haber pasado. De manera tal que he decidido utilizar esta palabra COVID-19 como nombre genérico del tema. Este texto fue escrito el 25 de abril.
y la verdad les confieso que he tenido bastante temor de que fuera ya obsoleto, porque vivimos en una época de una vorágine de tal velocidad de información que seguramente muchas de las cosas que aquí digo ya parecen como lugares comunes y algunas quizás estén desactualizadas. Creo que otras no, lo iremos viendo a partir de la lectura del trabajo. Bueno, les voy a leer ahora la cosa. Un maestro loco. Y está encabezado por un epígrafe que todos habrán visto en el flyer de promoción, que dice lo siguiente: no hay que intentar explicarse el espectáculo de la peste, sino intentar aprender de ella lo que se puede aprender. Es una frase de Albert Camus en su novela La peste. Es una novela del año 1947, finalizando la guerra. Me cambio los anteojos. Primero vino por los chinos, pero no dijimos nada porque no éramos chinos. Era el verano, los medios ametrallaban detalles de un crimen brutal cometido por jóvenes bien. Sin embargo, poco a poco empezamos a mirar con recelo a los dueños del supermercado de la vuelta. Y nos fuimos alegremente de vacaciones. Cuando volvimos, había venido por los italianos, y ahí sí nos importó, porque muchos descendemos de italianos, porque nos parecemos bastante, porque tenemos amigos en Italia. Siguieron los españoles, mientras la soberbia británica se negaba a actuar y el emperador del norte se tomaba la cosa en joda. Lo que pasó después ya lo sabemos y ahora nos toca a nosotros. Una amenaza desconocida, sobre todo para nuestro sistema inmunitario, para la ciencia y para la psiquis de todo el planeta. Tal vez el rasgo más cruel del virus es su condición de otro irreductible al imaginario común. Ese otro, extranjero, ajeno para el sistema inmunitario, no es reconocible porque nunca estuvo en nuestros organismos. Tienen una imagen genética y molecular de su estructura. Y también lo es para nuestro psiquismo, que debe afrontar condiciones inéditas, difícilmente comparables con otras crisis. La amenaza de la enfermedad y la muerte y el encierro en nuestras casas. ¿Posee esta situación una potencia traumática? ¿Se trata de una catástrofe social e individual? ¿Es acaso una oportunidad de barajar y dar de nuevo con las condiciones de políticas y sociales? No lo sabemos. Solo cabe estar abiertos a los cambios continuos que la pandemia exige y saber surgir las condiciones de convertir este momento en una oportunidad. Y esto no es una expresión de deseo, sino algo que se viene sedimentarse estos meses ya, ¿no? Mi primera lectura de cuarentena fue La peste de Camus, como un intento de entender algo de lo que nos está pasando. Un libro olvidado de los años de mi primera juventud, hoy cobraba un sentido diferente. En ese entonces lo leí como una curiosidad, un viaje exótico a un lugar exótico que atravesaba circunstancias exóticas. Pero a mediados de marzo, su lectura significó una búsqueda, la de una explicación a la que el epígrafe rápidamente respondió. Renuncié a las explicaciones, traté de aprender algo de ese maestro loco. Terrible confusión. Siempre hemos creído, con confort intelectual, que aprender significa comprender, explicar, en definitiva construir un saber sobre el objeto. Es así como aprendemos física, matemática, biología, ciencias sociales, economía. Pero los que nos formamos en el caldo de los 70, llegamos a la conclusión de que el psicoanálisis se aprende, entre comillas, en el sentido que Camus le da, más en el diván que en la biblioteca. Saber las teorías ayuda a considerar las situaciones desde perspectivas amplias, pero es la experiencia del análisis de cada uno
donde se constituye la convicción fuerte, como decía Freud, de la existencia del inconsciente. Quiere decir que la experiencia, y este término merece una precisión, es el aprendizaje. Lo que llamamos experiencia es un acontecimiento transformador de las vivencias. Es hacerlas propias y no salir de ellas de la misma manera que como se entró. Hacer experiencia es aprender de las vivencias, traumáticas o catastróficas, haciéndolas trabajar con los recursos subjetivos de cada uno e incluso creando nuevos. Ahora, todavía es muy pronto para hablar de experiencia del COVID. Estamos en trance. La necesidad de dar sentido a lo desconocido es motor del pensamiento, pero aferrarse a un único sentido lo detiene. Y es así que muchos intelectuales contemporáneos se sintieron obligados a decir, en algunos casos con demasiada prisa. El más patente es el de Giorgio Agamben, quien el 26 de febrero, poco antes de que se desatase el furor viral sobre la Lombardía, hablaba de la invención de una epidemia. Su concepto del estado de excepción fue la criba con la que pensó la situación, y eso le nubló la vista. Y si bien es cierto que las medidas de confinamiento, de distanciamiento social y el uso de barbijos configuran un estado de excepción, no hay que pasar por alto que el virus es real y que por lo tanto la amenaza de enfermar y la posibilidad de morir también lo son. Aprendimos con Foucault, con el propio Agamben, la noción central de biopolítica, la administración estatal de los cuerpos en tanto construcción cultural, pero también como nuda vida. El ejemplo que estos pensadores tomaron como paradigmático fue el campo de concentración. La noción se comprendía claramente en ese ejemplo, pero en nuestra vida cotidiana estaba desapercibida detrás de las proclamadas libertades individuales. No obstante, muchos autores, en particular del campo del feminismo, posfeminismo y la literatura queer, se ocuparon de denunciar y visibilizar las formas más o menos larvadas de ese régimen biopolítico. La pandemia nos lo está haciendo vivir en carne propia. Nunca de un modo más evidente, en el aislamiento cotidiano, cada vez que salimos a comprar lo necesario con barbijos, atentos a los recaudos de distancia social y de la desinfección, a cambiarnos de calzado, a pasarnos alcohol en gel, jabón blanco, lavandina, y todo eso requiere un trabajo que muchas veces excede, por el grado de angustia que moviliza, el trabajo de cada día. Como dice Paul Preciado, una epidemia radicaliza y desplaza las técnicas biopolíticas que se aplican al territorio nacional hasta el nivel de la anatomía política, inscribiéndolas en el cuerpo individual. ¿Cómo saldremos de esta? La pregunta se convirtió en la marca de un futuro ausente. Y es allí donde se dividieron las aguas ideológicas. Slavoj Žižek se atrevió a vaticinar la reinvención del comunismo basado en la confianza en las personas en la ciencia. Byung-Chul Han le salió al cruce, anticipando que China podría vender a Occidente su modelo de Estado policial, basado en el manejo monopólico de la Big Data para hacer más eficiente el capitalismo global. Y concluye más escéptico que ningún virus es capaz de hacer la revolución. Un párrafo especial merece Bifo Berardi, que desde principios de marzo fue escribiendo una crónica, reflexiones al calor del avance de la pandemia en su país y en el mundo. La agudeza de su pensamiento está enmarcada en un ejercicio de sensibilidad, expresado en primera persona. Hace muy poco, un mes, menos de un mes, denunció una conferencia que de psicoanalistas y la revista El Psicoanalítico, y el resultado de esa conferencia está en el libro que vamos a distribuir.
esta conferencia ya estaba en una etapa más avanzada del desarrollo de la pandemia. Sin entrar en la disyuntiva que plantean Agamben y Byung-Chul Han, la revolución que se anuncia es sin sujeto, producto de la pura pasividad, de la detención del movimiento psicotizante del capitalismo global, lucha por el crecimiento continuo y la reproducción infinita de bienes y consumo. Reconocen la pandemia una oportunidad de evitar, cito, la autoinmunización desmesurada que se manifestaría también en la creación de un sistema tecnototalitario violento que nos obliga a volver a la normalidad. Y concluye, no podemos volver a la normalidad. No podemos seguir viviendo en la regla mortal del capitalismo. Pero things happen, dice, y los vaticinios pueden resultar totalmente errados, como seguramente suceda. Los estados han encontrado una imagen eficaz que promueven profusamente, la de una guerra contra un enemigo invisible. Mientras la ciencia prepara los misiles que nos permitirán ganar batallas, nuestra mejor arma es el aislamiento. La metáfora bélica le da sentido a la situación. Todos, de un modo u otro, sabemos lo que es una guerra. La vimos miles de veces en el cine, aunque no la hayamos sufrido en carne propia. Pero toda metáfora es performativa, hace cosas con palabras, y el relato contribuye a profundizar las reacciones paranoides, la sensación de miedo, de recelo frente al otro, de ansiedad por el futuro. De este modo, seguimos los partes de heridos y de muertos en combate, con una mirada épica de los agentes de salud, como los que están en el frente de batalla. Pienso en esos aplausos tiempos de las 21 horas, pero la intoxicación mediática resulta inevitable. Y la cercanía con el médico, el enfermero, el cocinero que trabaja en un hospital, pueden ser expulsados de sus casas por los vecinos aterrorizados y formateados por el régimen biopolítico de excepción, ya que son potenciales portadores y transmisores del enemigo. Afortunadamente, la clínica me proporciona otras metáforas posibles, lo cual me hace tener una mirada más piadosa sobre el futuro, aunque no menos incierta. Ya voy a volver sobre la cuestión. La pandemia no es solo un problema sanitario. Opera a nivel global porque involucra a la mayoría de los habitantes del planeta y también porque opera sobre todos los aspectos de la vida de las sociedades. La economía, la política, la ecología, el medio ambiente, las relaciones entre países y, lo que más me interesa, está transformando las relaciones entre las personas. La normalidad ha dejado de ser. Nos espera otra normalidad desconocida al final de este proceso. La película puede hacernos imaginar. En los años 80, la epidemia de HIV universalizó una forma de distanciamiento carnal. Desde entonces se fueron configurando nuevos modos de sexualidad. Solo si ambos parteneros tienen análisis negativos y aseguran vida sexual, puede prescindirse del forro. Si en los años 60 la píldora inauguró una sexualidad que podía liberarse de la procreación, el HIV reintrodujo una barrera para evitar la infección. Me pregunto a menudo cómo será después del COVID el saludo con los pacientes, con los amigos, con las personas que recién conocemos, entre niños y maestros, una vez que volvamos a otra normalidad. Nuestra sensibilidad de latinos ha moldeado un modo particular de estar con el otro. La proximidad de los cuerpos es el modelo relacional de nuestra cultura. Tocarnos, abrazarnos, saludarnos con un beso. Pero ahora el otro puede ser portador de la peste, o puedo serlo yo sin saberlo. ¿Nos besaremos con barbijo? Migraciones. Es el tema del año del Colegio de Psicoanalistas. Tengo algo para decir sobre eso, si bien...
Las epidemias acompañan en la historia al sedentarismo y a las sociedades agrícolas. La concentración de personas en zonas reducidas y permite la transmisión de las infecciones con más facilidad cuanto mayor es la densidad de población. El ser humano, bueno, lo que pasa en este momento, ¿no? El AMBA, la Capital Federal y el Gran Buenos Aires son el lugar de mayor transmisión del virus, porque es donde hay mayor densidad de población. Eso ha sucedido en todas las ciudades del mundo, en todos los lugares. Los más poblados han sido los más castigados por la pandemia. El ser humano es el más eficiente de todas las especies. Colonizó casi todos los espacios naturales, desplazando flora y fauna nativas y destruyendo recursos para incorporarlos al imperativo de la producción. El avance del capitalismo a escala planetaria, con su lógica de aceleración continua y productividad creciente, hizo de esa condición una fuerza destructiva incontenible. Una muestra de ello, el año pasado en el Amazonas y en Australia, las inundaciones y sequías en diversos lugares del planeta. Y esa destrucción del ambiente crea condiciones favorables para la replicación del virus. El aire poluido por las emisiones de dióxido de carbono sensibiliza el aparato respiratorio de las personas, haciéndolas más vulnerables a la infección. La antropóloga argentina Patricia Aguirre lo dice así: la primera epidemia que debemos frenar es la epidemia de destrucción de la biodiversidad. Seríamos la única especie que eligió suicidarse antes que eliminar el bolsillo de su ropa. Al mismo tiempo, el mundo, que ya no es ancho y ajeno, sino cada vez más pequeño al avance de los medios de transporte y comunicación, es escenario de despoblacionales gigantescos y veloces, con las consecuencias trágicas conocidas, por ejemplo, en el Mediterráneo. Distancias geográficas hace que las grandes ciudades de todo el mundo alojen una enorme diversidad étnica y cultural. En el siglo XIV, la mitad de la población europea fue aniquilada por la pandemia de la peste bubónica. No se conocía el agente infeccioso ni las maneras de prevenir sus consecuencias, pero se restringió la Europa medieval con lentos desplazamientos por las rutas comerciales. Las más afectadas, por cierto, fueron las ciudades más importantes de su tiempo, Florencia, por ejemplo, mientras que otras regiones quedaron libres de peste. La gripe española, que no era española, sino más bien norteamericana, en la primera posguerra se agregó a la destrucción bélica, provocando la muerte de entre 20 y 40 millones de personas, entre ellas la hija menor de Freud, en 1920, circunstancia que marcó su obra, como sabemos, de un modo decisivo. Esta pandemia parece la amplificación de lo que sucedió en 2008 con la de gripe H1N1, que muchos recordamos como y el distanciamiento social en el espacio público. Nunca antes ningún individuo vivo atravesó una experiencia como la actual. La primera migración fue entre especies animales. Haya sido un murciélago en sopa, lo que resulta inverosímil, ya que al cocinar la sopa el virus se hubiera destruido, u otra especie portadora de una versión del COVID, el hecho es que una mutación lo hizo accesible al aparato respiratorio de los humanos. Se difundieron algunas versiones conspirativas acerca del origen de dicha mutación, que fue creada en un laboratorio para perjudicar la economía china, o que fueron por el mundo para comprar empresas occidentales y origen. Incluso recientemente circularon por las redes falsas declaraciones del premio Nobel de Medicina japonés Tasuku Honjo, afirmando que el virus había sido fabricado en un laboratorio de Wuhan, lo que fue rápidamente desmentido. Una fake news acabada. Existen estudios científicos que refutan la idea de una manipulación genética
y sostienen que se trata de una mutación espontánea. Pero las explicaciones conspirativas, conspiranoicas, digamos, satisfacen la necesidad de comprender, de ponerle un rostro a la crisis mundial que produjo este minúsculo paquete de ARN. Y es por eso que estas explicaciones resultan tan tentadoras. Luego el virus llegó en avión migrando desde China. El virus chino lo llamó Trump con malicia. En muy poco tiempo hizo escala en Europa gracias al enorme comercio internacional con Oriente y finalmente llegó a Ezeiza y de allí a muchas ciudades del país. También llegó a nuestros vecinos, que en el caso de Brasil se convirtió él mismo en una amenaza debido a la política negacionista y mercantil del gobierno de turno. Por lo general, las epidemias cobran sus primeras víctimas entre las poblaciones más desposeídas, con condiciones sanitarias precarias. El ébola en África, el cólera o el dengue comienzan en la casa de los pobres. El COVID, en cambio, comenzó por los más ricos. Fueron las zonas más prósperas de Italia las más afectadas. Le siguieron España, Alemania y Francia. El Reino Unido y Estados Unidos también fueron golpeados en sus principales y más ricas ciudades. El caso de Nueva York es paradigmático. Es cierto que en nuestros países dependientes y endeudados, los que peor la pasarán con el avance del virus serán los menos favorecidos en sus condiciones de vida, ya que si bien no viajaron al extranjero y quizás no conozcan a nadie que lo haya hecho, salvo en las zonas fronterizas, los convierten en los más vulnerables. Las enfermedades infecciosas sí que conocen de diferencias sociales. A propósito, se ha dicho que este virus es democrático porque afecta a todos por igual. La evidencia más reciente de la cantidad de infecciones que ha habido en la Villa 31 y en la 1114 me dan absolutamente en esta afirmación. Ahora bien, estos últimos meses vivimos una paradoja aparente. El mundo globalizado, interconectado, sensible a lo que ocurre en las antípodas, podríamos decir que un estornudo en Wuhan enferma a un viejo milanés. Para hacer frente a la pandemia, este mundo globalizado decreta en forma casi unánime el cierre de los estados nacionales. Las fronteras son, ahora sí, un enorme muro de Tijuana o de Gaza a nivel planetario. Ya se vislumbraba un movimiento de desmembramiento de las uniones plurinacionales. El Brexit y las aspiraciones de varios países y regiones a la independencia nacional parecían marcar un camino. La pandemia oficializó el cierre de fronteras en todo el mundo. Sin embargo, la economía globalizada hace que la mayor parte de los insumos necesarios para gestionarla no se produzcan en los países en que se las necesita. Cosas tan sencillas para una industria súper tecnificada como fabricar barbijos se centralizaron en los países donde la mano de obra esclava abarata los costos. Así, en Italia no había quien produjera barbijos y debían importarse de China. Nosotros también en la Argentina hemos tenido que importar, o nos han regalado, quién sabe cómo, no se sabe muy bien eso, una cantidad de insumos que fueron a buscar los heroicos pilotos de aerolíneas en esos vuelos que trajeron los insumos. Paul Preciado afirma en un lúcido texto escrito en el fragor de la pandemia que la frontera empieza ahora en la puerta de tu casa y no para de cercarte, empuja hasta acercarse más y más a tu cuerpo. La nueva frontera es la mascarilla. El aire que respiras debe ser solo tuyo. La nueva frontera es tu epidermis. Más migraciones. Hasta ahora no he hecho más que poner por escrito lo que estas semanas frenéticas de información y lectura me vienen sugiriendo. Lo que constituye un modo también de soportar el encierro, producir, de elaborarlo como experiencia y, por qué no, de aprender algo de eso siguiendo el consejo de Camus.
Me propongo ahora pensar algo sobre mis tiempos, la incidencia del encierro sobre mí mismo y mis afectos, y en particular la migración del consultorio a la pantalla y cómo esto modifica el vínculo con mis pacientes. Obviamente, estamos en presencia de las reuniones también a la pantalla, y eso no deja de traernos complicaciones. Como siempre, la mirada de un psicoanalista sobre la vida social se da a través de esa letra de aumento que es la clínica. Este trabajo nos hace entrever la naturaleza humana, sus complejidades y pasiones, mediante una muestra muy poco representativa para un análisis estadístico, pero en un grado de detalle y profundidad único. Estamos amputados de ciudad, dice el novelista argentino Martín Cogan. Cuerpos amputados de ciudad, enajenados en el encierro, en un hábitat transformado por esa amputación, por el ritmo alterado de la circulación en el espacio público, la lentificación de los movimientos que impone el aislamiento social. En mi caso, también amputado de mi lugar habitual de trabajo y en especial de mi biblioteca. Ahora leo casi siempre en una pantalla. Esa es mi migración, ya no metafórica, sino real. Con esa migración y la de nuestros pacientes, hemos migrado todos desde lo analógico y conjuntivo, al decir de Bifo, a lo digital, del sillón al diván, a la pantalla y el micrófono. No todo es migración. Algunos no soportaron la idea de prescindir del encuentro de los cuerpos, del apretón de manos o el beso de saludo, del lenguaje corporal evidenciado en la presencia física. Otros argumentaron razones económicas o incluso la imposibilidad de contar con un espacio de intimidad dentro de sus casas. Las paredes oyen, me dijo alguien, que sin embargo vive en un confortable y amplio departamento con su familia. Afortunadamente, la mayoría aceptó más o menos de buen grado trasladarse al dispositivo móvil. Los primeros en prescindir de la pantalla fueron los que en el consultorio se recuestan en el diván, pero luego se agregaron otros, tanto por razones técnicas, una mejor conexión sin video, como estamos haciendo ahora, como por comodidad. Por ejemplo, no tener que arreglarse para aparecer en el video. Yo me fui acomodando cualquiera de esas formas sin mayores inconvenientes. Sin embargo, algo perdimos, lo que en otro lugar llamé con George esencia real. Dice él, refiriéndose a la relación entre maestro y discípulo, pero perfectamente aplicable en nuestro caso. Cito, el rostro que aparece en la pantalla no es nunca ese semblante vivo que Platón o Levinas juzgan indispensable en todo encuentro fructífero. Y eso tiene el costo de un mayor cansancio, según vengo conversando con colegas. Los tratamientos avanzan. Si en la cuarentena ocupaba buena parte de las conversaciones, compartiendo experiencias, proponiendo lecturas para sobrellevar el encierro, a poco andar cada uno fue retomando los temas de trabajo que venían desarrollándose desde antes. Las condiciones excepcionales comenzaron a tornarse habituales y fueron dejando de ocupar un lugar en los diálogos. Ya sabemos que estamos todos en lo mismo. Por supuesto, no es posible que cesando la situación con los recursos con que cuenta. Lo que sí es notorio es que en los saludos y despedidas se incorporó con mucha frecuencia la pregunta por el estado de salud y de ánimo tanto del paciente como de mi persona. El típico "todo bien", sin universal, dejó de ser una mera holofrase para tener un sentido verdadero de preocupación por el otro, adquisición fundamental, como lo señala Winnicott. También ha migrado nuestra relación con el dinero. Acostumbrados al intercambio de papel moneda, de mano en mano, casi siempre sesión por sesión, hemos pasado a la virtualidad del home banking y a la transferencia electrónica. Evidentemente, el dinero físico tiende a desaparecer en el mundo, pero nuestra práctica tiene muchos resabios del pasado y esa forma de intercambio es uno de ellos.
El erotismo anal seguramente no es ajeno a este problema. Ahora el billete es potencialmente peligroso. Es mejor no tocarlo, y aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo en las condiciones de aislamiento en que estamos viviendo. Tiempos. Otro resultado del aislamiento social que incide sobre la clínica, distancia, que ya no respetan los horarios habituales de trabajo ni la alternancia de días hábiles y feriados. Pueden trabajar hasta que el agotamiento los vence. Quienes no trabajan ya no saben en qué día viven. Por eso, algunos pacientes decidí enviarles, cuando llega la hora convenida de sesión, un mensaje: disponible. De ese modo creo introducir un orden temporal que sé que vacila en ellos. Yo todavía conservo mi agenda y mi fin de semana. La pregunta más insistente, tanto en los medios como en el ámbito privado, es la de saber cuánto va a dar el aislamiento, cuándo volveremos a la normalidad. Allí se expresan la estupidez y malicia habituales del periodismo televisivo, pero es evidente que para ella no hay respuesta. Y en esa incertidumbre, que es la característica más inquietante de la situación, es donde anidan los fantasmas más terroríficos. Buena parte del trabajo terapéutico consiste en elaborar y aprender a trabajar esa incertidumbre. La ansiedad por el futuro, proyectarse hacia adelante en el tiempo, es la manera de desperdiciar las oportunidades que el presente nos ofrece. Pero es verdad que sin futuro la vida se hace muy penosa. Dice mi guía en estas reflexiones, Albert Camus: la peste había quitado a todos la posibilidad de amor e incluso de amistad, pues el amor exige un poco de porvenir y para nosotros no había ya más que instantes. Esa oscura y lúcida mirada no se corresponde, sin embargo, con algunas experiencias que la clínica me viene mostrando. Algunos amores incipientes encaran un ensayo de convivencia en la cuarentena. Otros, en cambio, ensayan separaciones. Las amistades sufren encierro, pero pugnan por sobrevivir. Algunas parejas celebran la posibilidad de compartir todo el tiempo en el mismo espacio. Por supuesto, otras, como ya dije, no soportan la convivencia. Metáforas. Como decía antes, la metáfora más utilizada para nominar la pandemia es bélica. La guerra sin cuartel contra un enemigo invisible. Como eso es funcional a la operación biopolítica más extrema y es capaz de generar tanto unidades brutales. En Estados Unidos se cuadruplicó la venta de armas, previendo una lucha despiadada contra el vecino convertido en enemigo. En nuestros pagos eso no está pasando, pero la micropolítica revela reacciones expulsivas contra el personal de salud, incremento de la violencia doméstica o reacciones burlonas y desafiantes contra las medidas de prevención. También afirmaba antes que la clínica me hace pensar, intentar representarnos la situación extraña que estamos viviendo. Se ha instalado en nuestro medio intelectual un debate sobre si cabe denominar a la pandemia y el encierro como trauma, catástrofe o acontecimiento. No puedo pronunciarme en uno u otro sentido, es muy temprano para eso. Nunca es posible analizar un fenómeno cuando uno está inmerso en sus determinaciones. Ya llegará el momento de hacerlo. Por otra parte, que la definición se incline hacia una u otra alternativa dependerá en gran medida de los recursos personales y sociales que se movilicen. Pero esto no es una guerra y eso es seguro. El privilegio que tenemos los analistas que podemos trabajar y nuestros pacientes impulsados por el deseo de mejorar sus vidas contrasta con la masa enorme de congéneres que sufren privaciones excepcionales o quienes se ven obligados a trabajar en tareas de riesgo para su salud. Ahora bien,
en ese universo limitado del que puedo dar testimonio, encuentro numerosas muestras de una capacidad creativa notable, y en muchos casos inesperada. Hay pacientes que disfrutan de quedarse en su casa y encaran tareas que el ritmo de vida normal les impedía. Hay quien hace un curso de historia del arte, largamente postergado, quien practica su artesanía, o quien logra concretar una actividad laboral a través de las redes digitales que en libertad procrastinaba. Lo más importante, algunos hiperocupados empezaron a conocer a la familia con la que viven, a jugar con sus hijos, a compartir con sus parejas actividades recreativas, a enriquecer los vínculos más íntimos. Incluso alguno se alivió de su agorafobia. Claro, todos sufrimos. La muerte habita lo inimaginable y nos amenaza a todos. La biopolítica se hace necropolítica. Hay un concurso internacional con el ranking de fallecidos. Hay quienes sufren más, aquellos con recursos y los habitados por antiguas angustias de estructuras psíquicas más precarias. Pero para los más afortunados, los que conservan la salud física y psíquica, la pandemia, lejos de ser una guerra, es una oportunidad. Y no importa cuándo volveremos a la anterior normalidad. Alguna vez terminará y deberemos construir otra normalidad que no será igual a la anterior. Y, aunque aún no sepamos mucho, podemos imaginar que será mucho más austera. Aprender de la pandemia es lo mejor que nos toca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio de intercambio y tenemos a alguien que levantó la mano que pide la palabra, Norberto Dosoretz. A ver si... He hablado varias ocasiones de migración, ¿no?, de consultorio a la pantalla, pero en el psicoanálisis esa migración se está perdiendo, la transferencia y contratransferencia que es tan importante en el análisis, o se considera que puede haber todavía transferencia y contratransferencia, o de qué elementos se valen para hacer un análisis correcto. ¿Cómo sería? Por ejemplo, yo como analista, es un poco difícil y casi como me he negado a trabajar por los medios, por la red. No sé, ¿ustedes cómo han trabajado esto? Sí, sin ninguna duda, me parece, Norberto, que vos apuntás a una cuestión que es muy importante. Efectivamente, la transferencia y la contratransferencia se han modificado, o se están modificando de alguna manera, la manera en que concebíamos esos conceptos del psicoanálisis, me parece que se están modificando. Hay algo, una colega decía en una oportunidad que cada vez se encuentra más frecuentemente hablando en primera persona del plural, diciendo nosotros. Compartimos unas circunstancias que por supuesto no como la vivencia, porque cada uno vive la situación como puede. Pero sí compartimos circunstancias comunes. Todos tenemos que estar encerrados, todos estamos amenazados por el virus, todos estamos nosotros. Me parece que tenemos que reconsiderar algunas dimensiones de la transferencia y de la contratransferencia, porque evidentemente es necesario mantener cierta asimetría para que el trabajo del análisis pueda progresar. No es que somos la misma cosa, analista y paciente. Abstenernos de considerar las circunstancias del paciente como algo completamente ajeno a nosotros.
porque lo que le pasa al paciente también nos pasa a nosotros. Yo he querido transmitir de algún modo con mi enunciación en este texto que las cosas que le pasan a los pacientes de algún modo también me pasan a mí de otra manera. Por supuesto, cada uno a su manera, pero me parece que estamos intervenidos por el virus en lo que hace la esencia misma del trabajo psicoanalítico, que es el campo transformado. Y es allí donde algo se ha transformado. Todavía no sabemos a dónde nos va a llevar, pero yo creo que efectivamente no podemos seguir pensando en transferencia y contratransferencia de la misma manera que lo pensábamos antes. Bueno, digo, no es la única experiencia que el análisis ha atravesado la experiencia de las guerras, y en ese caso también pacientes y analistas compartían circunstancias trágicas. Pero bueno, digo, nos toca ahora a esta generación de analistas y de pacientes repensar la cuestión. Gracias. A ver, no tenemos ninguna otra mano levantada, pero hay una pregunta del chat que si querés te la leo, si te parece. O no sé si quiere decirla directamente Noé. La pregunta es de Noé Espínola. Si pudiste notar cambios en los pacientes en relación a sus síntomas en este contexto de aislamiento, en relación a sintomatologías previas o si surgieron nuevas. Sí, yo creo que se han notado cambios. Algunos de esos cambios, obviamente, son propios de la evolución del trabajo analítico, de la evolución de las circunstancias de vida, yo qué sé. Pero me parece que la situación de confinamiento ha producido ciertos cambios en las manifestaciones sintomáticas. Se ha abierto un espacio de introspección. Algunos me lo dicen de ese modo, ¿no? Ahora hay que pensar sobre uno mismo, ahora hay tiempo para detenerse, sobre todo aquellos que viven la cuarentena solos, por ejemplo, ¿no? Hay allí una transformación brutal de la vida. Quienes no la pasen, bueno, podemos hacer como que la cosa no es para tanto. Pero el que esté solo en su casa y no salir para nada, la falta de contacto físico con otros. Y creo que eso produce, habría que seguir caso por caso, ver cada situación. Para dar un ejemplo así muy rápido de una situación que hoy mismo escuché con estos auriculares. Alguien que tiene un duelo por la muerte de su madre, un hombre joven, cuya madre murió hace muchos años, ya hace más de 10, pero que es incapaz de evitar soñar con su madre y despertarse a los gritos por la noche. Eso le pasa una vez por semana. Y desde hace unos cuantos años, quizás los últimos tiempos, se ha agravado esta cosa, ¿no? Me cuenta que tuvo un sueño de estos de angustia con su madre, y que cuando se despertó a las 4 de la mañana lo grabó en el celular. Grabó su relato en el celular, para no olvidarse. Y que a partir de ese momento en que soñó eso, volvió a soñar con su madre un par de veces, pero ya en un contexto de alegría, en un contexto con el recuerdo de su madre. Esto, no sé, me
parece que están bastante favorecidos por las circunstancias que le está atravesando. Estamos atravesando todos, pero la manera en que la atraviesa esto. Eso puedo decir. Pero bueno, como siempre, esto hay que permanentemente referirse a cada situación particular. Bueno, tenemos a Lidia Telma Scalosú que quiere intervenir. Si te podés desmutar, Lidia, a ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Me interesó mucho cuando mencionaste cómo categorizar esto que nos pasa, esto de la pandemia, si como acontecimiento, trauma, catástrofe. Yo pienso, no sé cómo lo pensás vos, pero que pertenecen a categorías distintas, en el sentido de las conceptualizaciones. Un acontecimiento, si seguimos lo planteado por Badiou, me parece que pertenece más a una categoría de lo social o tal vez lo político. El trauma, que pertenece a lo físico, al psicoanálisis, a la psicología, y la catástrofe, bueno, puede ser de la meteorología o puede tener muchos desplazamientos metonímicos. ¿Cómo? Porque se ha hablado mucho, ¿no? Se dice públicamente, esto es una catástrofe, en el sentido de los efectos que tiene, ¿no? Si es traumático, pienso como vos que el tiempo nos permitirá resignificar, pero estas diferencias, como cuando lo planteaste en el trabajo, me interesó, me gustaría saber cómo lo pensás. Es cierto lo que decís en cuanto al origen de cada uno de esas nociones, ¿no? Pero creo que pueden ser metáforas de situaciones muy diferentes. Podemos hablar de una catástrofe natural. Quizás esta situación quepa dentro de esa categoría de una catástrofe natural, y es que nos vamos a pensar que se trata de una catástrofe provocada por un laboratorio con estas teorías conspirativas. Puede ser esta una catástrofe natural, pero también es una catástrofe económica en el mundo, y puede llegar a ser una catástrofe subjetiva. Por el trauma en el psicoanálisis, me parece que puede tener muchos destinos. Todos somos, de algún modo, resultados de un procesamiento del trauma. Hay una situación traumática en el origen de todo sujeto. Después podemos discutir cuál es esa situación, etcétera, ¿no? Pero me parece que es indiscutible que hemos padecido en algún momento de nuestra vida una situación traumática originaria. Esa situación a algunos sujetos les ha significado una catástrofe. Algunos que ni siquiera han podido articularse como sujetos, ¿no? Hablamos de la gente, de estas personas que tienen una estructura psíquica absolutamente vulnerable y frágil, que evidentemente no han podido salir de... El caso de este joven del que les hablaba hace un minuto, ¿no? Él ha sufrido una catástrofe en un momento de la vida en que todavía era muy joven, y que fue la muerte de su madre. Y estuvo de vivirla, esa situación, como una catástrofe subjetiva. Creo que está empezando a salir de eso. Una situación traumática, por el contrario, también puede significar o entenderse como un acontecimiento. Un acontecimiento en el sentido de que introduce un elemento en la estructura que no estaba antes, y que transforma radicalmente
esa escritura. Digo, apoyándonos en ese concepto de Badiou, ¿no es cierto? Lo pienso de ese modo. Yo pienso que puede ser un acontecimiento subjetivo, puede ser una catástrofe subjetiva, puede ser un trauma social. Quiero decir, es en todos estos planos donde se despliegan estas situaciones. Por eso es que yo me niego a pronunciarme en este momento, porque no, me parece que estamos completamente fuera de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y estamos muy determinados por estas circunstancias y no podemos tener la suficiente. Yo creo que lo que le pasó a Gambel, me parece, ese tropiezo terrible que ha tenido cuando decide que es la invención de la epidemia, me parece que ahí se apresuró a sancionar el hecho prematuramente, a mi gusto. Después se tuvo que acomodar. Eso. Rubén Di Marco. ¿Me escuchan? Carlos, ¿me escuchás? Carlos, Sí, sí, te ¿me escuchamos. escuchan? Estoy escuchando, Bueno, sí, bien. dale, Carlos, buenísimo. Me ¿Puedes interesó hablar un poquito mucho, más fuerte? a ver, sí, ¿Puedes hablar un poquito eh, más fuerte? Por favor? me interesó mucho la cuestión del otro irreductible al imaginario común, porque me parece que allí está el entramado de trauma, catástrofe y acontecimiento, y allí está la cuestión, la pregunta que vos traés acerca de una salida posible hacia otra normalidad. Parece que ahí hay un trabajo, como bien decís vos, a hacer en el consultorio y hacer en la comunidad de alguna manera, en torno a esas cuestiones, porque si nos enredamos en la situación traumática o catastrófica, corremos el riesgo de precipitar a otros absolutos, otros de controles. En ese sentido, yo creo que la parte de Agamben donde remite al riesgo de un estado de excepción que controle, me parece que es inquietante. Pero creo que tu apuesta, y vos allí cuando hablaste de experiencia, hablaste precisamente de acontecimiento, es decir, que podríamos estar con recursos propios, decías, tramitando algo del orden del acontecimiento si es que podemos. Así que en ese sentido me resulta muy estimulante y también me resultó muy estimulante la segunda parte del título, porque vos aclaraste, entiendo bien la primera, pero realmente Maestro Loco me interesó mucho porque en verdad lo de Camus podría haberse nombrado, bueno, al modo de Rancière, Maestro Ignorante. Pero me parece muy rico, una linda invención allí, porque creo que lo loco, no lo psicótico, por supuesto, digamos, no la cuestión categoría psiquiátrica, sino lo loco, me parece que da una perspectiva rica en términos de la amenaza, pero en términos de la ruptura. Digamos que me parece que en tu trabajo está constantemente, digamos, advertís acerca de angustias, miedos, pero advertís también acerca de lo novedoso, digamos, ¿no? Por eso lo acontecimental, ¿no? La cuestión de la invención. Entonces me parece que el loco inventa, ¿eh? Hay locos creativos, digamos. Me parece que vos ahí, a mi lectura, y concluyo con esto, por ahí, digamos, no poniendo ignorante, digamos, salís de una referencia clásica y aportás una novedosa. Bueno, eso. Gracias, Carlos. Bueno, Rubén, te agradezco mucho tu comentario. Y me das el pie para decir algo que quería decir, pero no me encontraba cómo. Ese título, El Maestro Loco, dio una asociación de Duermevela. Cuando estaba pensando en lo que iba a escribir, de repente me desperté una mañana o una madrugada, ya no sé, porque uno pierde un poco
la noción, con una imagen en la cabeza que era la de un documental del año 50 y pico, de un documentalista francés que se llama Jean, cuyo título era Les Maîtres Fous, los maestros locos o los amos locos. Es una palabra que en francés, como sabemos, Sí, es sí. ambigua, depende Maestra. del contexto. Ujú. Se trata de del registro de una ceremonia que se producía en el África, ecuatorial, no se dice exactamente en este momento, no recuerdo, donde un grupo, una secta religiosa, trance los participantes y eran tomados por los colonizadores. Esta ceremonia fue, bueno, y en el papel de los colonizadores se burlaban profundamente del sistema colonial. Eso hizo que fuera prohibida esa ceremonia por los colonizadores ingleses, que este documental fuese prohibido, por otra parte, en varios países de habla inglesa. Entonces me pareció que ahí había algo de la locura de esa posesión en trance que entonces pensé que digo, qué buena metáfora, ¿no? Decir que Sí. el virus, la pandemia, como yo dije al principio, ¿no? COVID, qué sé yo. COVID es un nombre muy comodín. Incluso, no sé si recuerdan, hay quien ha inscrito a su hijo en el registro civil con el nombre COVID, ¿no? Esas cosas que suceden en algunos lugares casi COVID, esta cosa, porque vos lo decías bastante bien, acercaste ahí un concepto, que es el concepto de la cosa, ¿no? Eso que es irreductible a cualquier juicio, irreductible a cualquier imaginario comprendido, eso es cosa, lo que Freud llamaba cosa, das Ding. Entonces me parece que hay algo ahí de esa cosa que es el COVID, nos está interrogando y nos está enseñando si es que podemos aprender algo. No solo nos está amenazando, destruyendo a algunos, está estropeando la vida de algunos, también está posibilitando que algunos motoricen sus propios recursos conocidos por sí mismos. Gente que ha hecho cosas que era capaz de hacer, ¿no? Entonces digo, no nos cabe otra cosa que lo que nos propone Camus, que por otra parte, de paso todo esto que porque Camus era argelino, y que parece que ha tenido una posición respecto de la independencia de Argelia bastante ambigua, y qué sé yo. Pero a mi gusto es uno de los grandes novelistas del siglo XX. Carlos, perdón, una última cosa, Carlos. Sí, Carlos, sí. ¿entro? No, una última cosa. Sí. Quizá habría que poner en suspenso otra normalidad. Ponerlo en suspenso, si nombrarlo así, lo que podría venir. Sí, otra claro. normalidad. Sí, no sabemos lo que es normal. Por eso yo me preguntaba, ¿nos vamos a besar con barbijo? ¿Cómo va a ser que sea esa historia? ¿No? Algo abierto. Bueno, hasta ahí. Bueno, Marcelo Pelufo. Bueno, Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Marcelo. Bueno, ante todo, muchas gracias al colegio, a vos, Carlos, por la invitación que cursaste. Y me ha despertado muchas cosas tu trabajo. Es uno de los primeros que escucho
en relación al tema, por más que el tema se nos anticipó a nosotros ya hace un tiempo considerable. Hay un punto que yo quiero, en todo caso, introducir como una pregunta, como una inquietud, como algo inquietante, y es en relación al pan de la pandemia. Sinceramente, al pan, el pan de la pandemia, P-A-N, al pan, sí. a la partícula pan de la pandemia. Al pan nuestro de cada día. Sí, eso, que está en juego, digamos, con la pandemia, ¿no? Está en juego. Lo que quiero plantear es esto, es una asociación libre, si se me permite. Asocié con aquel bolero que se cantaba en nuestra época, donde decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y era una letra de amor esa. Entonces, quiere decir que, sin duda, algo de la pandemia, del a mí me pasa lo mismo que usted, introduce una variante importantísima en el amor. El amor para nosotros es la transferencia. Es decir, el modo de procesar el amor, el instrumento nuestro, es la transferencia. La primera intervención de Norberto fue en esa línea. Preguntar qué pasaba con la transferencia, qué pasa con el amor con esto, y qué pasa en un análisis cuando algo empuja mucho hacia la suposición de que a todos nos pasa lo mismo. Es decir, que introduce brutalmente en la dimensión de la transferencia el a mí me pasa lo mismo que usted. Que lo cante Chico Navarro es una cosa, que lo cantemos nosotros es otra. Entonces, la inquietud y la pregunta es esta, es ¿cómo hacemos para restituir la invalorable conveniencia para nosotros de lo que Lacan llamaba la disparidad subjetiva? Es decir, ¿cómo hacemos para redistribuir los lugares en el análisis y cómo hacemos para introducir diferencias? Yo solo puedo agregar algo, un rebusque, algo que se me ocurrió en el funcionamiento mismo de las sesiones, y es que aunque parezca un poco antipático o descortés o frío o como se quiera llamar, cuando me preguntan cómo estoy, inevitablemente al inicio de la sesión, si tengo que contestar, contesto, pero en la mayoría de las veces se nota que encuentro alguna manera de no contestar cómo estoy. Entiendo que acá la pregunta tiene que redirigirse a quien sí tiene que decirnos cómo está. Con que nosotros estemos alcanza. El cómo me parece que es dominio de nuestro análisis. Pero hasta ahí llego. Quería saber qué podías comentar, Carlos, o qué puede comentar alguno de los participantes también en relación a este inconveniente de la pandemia. Me parece que es un desafío más, ¿no? ¿Cómo hacemos para sostener esa disparidad subjetiva en el contexto este? Yo no sé si realmente no contestar como uno está es suficiente para garantizar esa disparidad. ¿No? Pero de todas maneras, por lo menos a mí me pasa, lo mismo que usted, no sé si es lo mismo que usted, Marcelo, pero a mí me pasa con los pacientes que cuando me preguntan cómo estoy, reconozco allí esto que decía, ¿no? Que todo bien, ¿viste? Todo el mundo te dice eso, ¿todo bien? Me pasa que yo escucho allí que necesitan que yo esté bien. Y si necesitan que yo esté bien, tengo que ayudarlos a entender que estoy bien, que estoy, pero además estoy bien. No estoy amenazado de muerte, de desaparición. No lo sabemos, puedo desaparecer mañana, sin ninguna duda. Hay algo de esa garantía de presible sostener en unas circunstancias tan difíciles como esta. Entonces, sí, es un trabajo que tenemos, como dice Yago en el prólogo, tenemos que hacer colectivamente, en el prólogo del libro que vamos a distribuir. Es un trabajo que tenemos que hacer colectivamente. ¿Cómo repensamos ahora el campo transferencial en un contexto como este?
pero que me parece Claro. que además es una oportunidad también para nosotros, para no caer en la estupidez de algunos conceptos manejados a la ligera. Entonces, acá se introduce una complejidad en esto. Como yo Claro. decía antes, ¿no? Freud la pasó, ¿no? Pasó dos guerras, bueno, no, dos no, pasó una guerra y las amenazas de la otra, ¿no? Pero pasó la guerra, Winnicott, ¿quién, no? Winnicott es el mejor ejemplo, si se quiere. Bajo los bombardeos se atendía a los chicos de privados. Quiero decir, ahí ha tenido que repensar completamente el concepto incluso de crear una manera de entender la transferencia. Gracias. Yago Franco. Bueno, Carlos, primero que nada agradecerte el trabajo, que es realmente una invitación al diálogo y a pensar en un momento. No sé si me escuchás. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, perfectamente. Ah, bueno. Una invitación, digo, al diálogo y a pensar. Es muy vasto lo que propone y voy a hacer dos breves comentarios. El primero en relación a lo último que planteaba Marcelo y que vos retomaste. A ver, a mí me ha pasado y me sigue pasando que los pacientes reaccionan con alivio cuando ven que yo atiendo, ¿sí? Cuando ven que yo estoy. Algunos me lo ha dicho. Uy, me interesaba saber si estabas todavía, ¿no? Y cuando me preguntan cómo estoy, yo digo que estoy bien, porque yo ya entiendo que viene por ese lado la cuestión respecto de si estoy bien, estoy vivo, ¿no? Creo que la muerte, la amenaza, está permanentemente rondando en estos momentos y ahí no me gusta jugar con ambigüedades. Yo estoy y estoy vivo. Es más, no sé si les pasa a los demás, pero a mí me ocurre con todos los pacientes, o con el 80% de los pacientes, que antes de hacer el llamado me avisan, estoy. Sí. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Sí, claro. Bueno. Esto, bueno, también quería escuchar un poco más tu experiencia respecto de esto, ¿no? Con respecto a la cuestión del trauma, la catástrofe, el acontecimiento, yo trato de quitarme esto un poco de encima como una cuestión a resolver, a pensar, porque me parece que es fundamental la posición del analista en términos de esto. Y yo creo que vos, en tu trabajo, instituís una posición analítica que es la del que está dispuesto a aprender, ¿sí? La de que está dispuesto a hacer de esto una oportunidad de pensar y de descubrir cosas. Y yo veo que realmente hay pacientes que, como vos decís en tu trabajo, están descubriendo y produciendo cuestiones sin quitar dramatismo a lo que ocurre, ¿no? Porque siempre en las sesiones volvemos sobre esto de que estamos rodeados de una situación de incertidumbre grave que nos puede costar la vida a muchos de nosotros, etcétera, etcétera, pero aún así está esta apuesta libidinal, deseante, digo yo, ¿no? Yo insisto mucho en que sobre la cuestión de la angustia, de la profunda angustia que esto puede producir, nuestro trabajo va hacia el relanzamiento deseante, ¿no? Esto de, bueno, pero que sería un poco la pregunta del maestro loco, ¿no? Que vos planteás, sería, bueno, responsabilizar a los sujetos en términos de, bueno, vos qué podés hacer con esto que está pasando. Eso me parece clave, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer? Algunos no pueden hacer nada y no les vamos a hacer esa pregunta ni nos vamos a situar en esa posición. Ya sabemos que no van a poder por cuestiones clínicas que ya conocemos. Pero también nos involucra a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en cada tratamiento y, como decías vos, colectivamente, para sacar de todo esto algo que valga la pena, ¿no? Y no quedarnos solamente rondando si es un trauma, si es una catástrofe, si es un acontecimiento, que me parece que nos cierra. Eso nos cierra el pensamiento
en lugar de abrirlo a, bueno, no sabemos bien qué es, que es un poco lo que vos planteás, y vamos a ver qué podemos aprender de este maestro loco, ¿no? A ver qué nos está enseñando o qué nos está señalando. Bueno, eso simplemente. Sí, coincido. Creo que estamos en la misma línea. La nota de color la tuve hoy a la tarde, al mediodía. La mujer que ya no hacer videollamadas, es una persona que yo atiendo cara a cara habitualmente, me había dicho que prefería no hacer videollamada porque no sé qué, que no sabe, que tiene que estar mostrando, se distrae mirándose a sí misma en la pantalla a ver cómo sale, ¿no? Y hoy me dice que estaba rara, que en realidad lo que le parecía que teníamos que hacer una videollamada, porque ella quería ver, y yo lo que entiendo es que quería ver cómo estaba yo, si estaba enfermo o estaba más o menos sano. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la presencia y con el cuidado del paciente por el analista, cosa que se habla poco en el ambiente psicoanalítico, ¿no? Pero creo que es una tendencia bastante marcada que se hace presente en circunstancias como esta, de que los pacientes tratan de cuidar al analista por, digamos, por algún tipo de interés narcisista, ¿no? Autoconservativo, no sé. Pero de todas maneras, me parece que esa es una cuestión. Después dijiste otra cosa que ahora, a ver, te quería decir otra cosa de otra de las partes de tu comentario, pero no, me lo olvidé. ¿Qué va a ser? No, hablaba Si de la me cuestión de recordás, la posición del analista, que yo creo que vos planteás como, bueno, a ver qué podemos aprender de todo esto, qué puede aprender el sujeto, sí, qué puede bueno, aprender no, uno, ¿no? sí, A ver, como toda experiencia de lo real, que es lo que estamos atravesando, puede ser causa de generarnos cosas realmente o de que nos cerremos y no avancemos un milímetro, ¿no? sí. No, ahora me acuerdo lo que quería decir. Vos decís que la pregunta que debe devolverse es, ¿qué podés hacer vos con esto? Exacto. Sí, sí. Esto introduce una variante en la pregunta que Lacan le hace decir a Freud con Dora, ¿no? ¿Qué responsabilidad te cabe en esto de lo que te quejas? Acá es muy difícil plantear la cosa en esos términos. Hay que plantearla en estos términos que vos señalabas, ¿no? ¿Qué podés hacer vos con esto? Esta música nos dice algo, ¿qué podés hacer con esto? ¿Estás dispuesto a aprender algo de esto? ¿O vas a sucumbir a la brutalidad de lo real? Gracias. Bueno, tenemos una intervención por chat que hizo Patricia Winter y que pidió que la lea. Dice, ante todo, muchas gracias. Retomando los conceptos de trauma, acontecimiento, catástrofe, estoy de acuerdo que serán resignificados. Por ahora son algunos de nuestros referentes. Por otro lado, estos intentos por conceptualización o por conceptualizar lo epocal que estamos atravesando con sus diversas adaptaciones, readaptaciones, interpretaciones y demás, ayudan a transitar el confinamiento con su amenaza de muerte. Pero ¿cómo será esa nueva normalidad a la que quizás saldremos? Bueno, Patricia, muchas gracias. Patricia es una antigua compañera del secundario, muy querida. Efectivamente, sí, es así como vos decís, tenemos que inventar
Me parece que el sentido que tiene esta reunión de hoy, por lo menos para mí, es ver si podemos, entre todos, inventar algo de lo que pueda ser una nueva normalidad, al menos en el campo restringido de nuestra práctica, ¿no? Después, hay cosas que quedan por completo fuera de nuestro control y nuestro dominio. Pero en el campo de nuestra práctica tenemos que inventar una nueva normalidad. De hecho, se está instalando la nueva normalidad de atender a distancia. Y me decía, un paciente me decía el otro día, che, dice, este asunto me parece que llegó para quedarse, ¿eh? Yo no me muevo más de mi casa, yo voy a seguir el análisis así, porque, bueno, quizás ese es un aspecto. Yo tampoco me imagino atendiendo, por lo menos en el mediano plazo, a todos los pacientes de manera presencial, por más que la cosa se acomode un poco. Probablemente, una vez cada tanto, tengamos una reunión presencial y otra vez en cuando, ¿no?, podamos proseguir así a distancia. Que es una práctica, digamos, no la instaló la pandemia, esta práctica, ¿no? Esta práctica está instalada desde hace un tiempo, quizás gracias a que el psicoanálisis argentino es una especie de pasión nacional, ¿no? Entonces, hay gente de muchos países, argentinos o extranjeros, que optan por atenderse con un psicoanalista argentino, vaya a saber por qué. Pero bueno, muchos colegas, muchos hemos trabajado mucho antes de esto, a distancia con algunos pacientes. Eso. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Ya estamos en la hora, ¿no, María? Estamos sobre la hora. Si no hay más preguntas, tendríamos que ir cerrando. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y los que han hecho comentarios. Seguramente cuando vuelva a estar esto, lo voy a hacer. Bueno, muchas gracias a vos y saqué el silencio a todos para que te podamos aplaudir. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, muy bueno, papá. Bueno. Me parece. Bueno. Carlos, después si querés tenés algunas cosas más en el chat para leer, ¿sí? Y ahí voy. 51 chats le mandaron. Ah, sí, sí. Acá no se puede. Sí, Porque la espera lo detuvo. Estamos advertidos, vamos a mandar el libro a todos los inscritos.